Para hacer el molde de nuestro baúl vamos a sacar una medida de 8 centímetros de alto por 6 de ancho. Aquí en la parte de arriba le vamos a hacer una curvita a ambos lados. De la parte alta hacia abajo pasamos una línea de 3 centímetros y nos va a quedar 5 de aquí hasta abajo. Esta parte la vamos a recortar. Esta parte la vamos a recortar. Después aplicamos colgón a nuestro molde y vamos a empezar a colocar palitos de esta forma hasta rellenar todo el espacio. Le damos vuelta y cortamos por el borde del papel. Esto nos debe quedar así. Aquí en medio está el papel, el molde, y por el otro lado aplicamos nuevamente rollitos de papel, encolbonamos y lo mismo vamos a hacer con la parte de arriba. Vamos a hacer lo mismo. Entonces esto lo vamos a repetir 2 veces porque estos son los laterales de nuestro baúl. Entonces 2 partes que nos quedan con curva y 2 partes que nos quedan totalmente rectas. Para el centro del baúl vamos a sacar una tira de 37 de largo por 10 de ancho y vamos a acomodar palitos sobre esa tira hasta llegar al otro extremo. Aquí en el extremo que va a quedar para la parte del frente redondeamos aquí las esquinas para que no nos quede como acá, que nos quede redondito. Esto lo vamos a hacer por un solo lado, el otro lado va a quedar así, se va a ver el papel. Entonces para armar nuestro baúl empezamos a pegarlo por la parte más ancha. Lo vamos a empezar a pegar así con ayuda de silicona caliente. Pasamos silicona caliente por el orillo y empezamos a pegar. Esto lo vamos haciendo al tiempo con el otro lateral. Aplicamos la silicona caliente en el orillo del lateral que ya hemos hecho y continuamos pegando. Revisamos que aquí esto nos vaya cuadrando parejo al lado y lado, debe quedar parejito. Ahora empezamos a pegar la parte alta del baúl, entonces aplicamos silicona en el orillo, en la curva. Y seguimos pegando. Si vemos que esto nos queda muy largo o no nos gusta así de largo, podemos quitar un pedazo. Pero es mejor que nos sobre un pedacito y recortar a tener que añadir. Aquí en este caso nos ha sobrado. Entonces mire cómo va a quedar acá. Entonces aquí perfectamente podemos recortar un pedacito. Ya les muestro cómo queda. Bueno, aquí como me quedó muy largo, lo que hice fue que le quité un pedazo de 4 centímetros.
le quité 4 centímetros y ha quedado así. Entonces ahí nuestro cofre abre y cierra bien, y aquí queda una pestañita pues para que no se nos levante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, hacemos 4 rollitos de papel, los vamos a enrollar para colocarle base a nuestro molde. Esto a veces nos sobra, hay veces nos falta, todo depende del grosor del papel. Entonces es mejor que nos sobre, y como en este caso que dice, recortarle en vez de estar añadiendo. Entonces ya les explico cómo vamos a hacer los rollitos para colocar la base del baúl. Vamos a hacer 8 rollitos para colocarle de base al baúl. Entonces empezamos a enrollar y vamos aplicando colbón para que no se nos vaya a despegar el rollito. Lo vamos girando para ir formando nuestro rollito. De esto entonces debemos hacer 8 rollitos. Con un solo palito de papel hacemos una ruedita y así hasta completar las 8. Cuando ya tengamos las 8, entonces vamos a empezar a armar parejitas. Aplicamos silicona caliente y montamos la otra ruedita que hemos hecho. Entonces aquí ya hemos hecho las 4 parejitas. Hemos montado una ruedita encima de la otra y vamos a aplicarle entonces ahora silicona caliente para empezar a colocar por la parte de abajo en el baúl, como el soporte del baúl. Va quedando. Y esto pues le va a dar un toque más elegante al baúlito. Después entonces pintamos del color que ustedes deseen. Yo voy a aplicar un tono oscuro y después le voy a dar la técnica de pincel seco. Bueno, ustedes se acuerdan que nos había sobrado 4 centímetros de lo que habíamos elaborado. Entonces eso lo aproveché para colocarlo aquí en esta parte, para que le dé más fuercita, nos quede un poco más resistente la parte de la pestañita. Y aquí entonces le he colocado unas tiritas de papel aplanadas, las he colocado en estos orillos y voy a empezar a colocar una por todo alrededor. Esto con el fin de darle mayor fuerza y un mejor acabado. Entonces lo voy a colocar por todo alrededor del baúl. Aquí, ahí lo vamos a ir pegando. Aquí ya la he pintado toda de verde, le he aplicado un poquito de dorado para darle unos pisos. Voy a darle pincel seco en algunas partes con color negro para dar un efecto envejecido, sobre todo aquí donde se forman como los pegues y donde posiblemente esto se guardarían residuos de polvo, cosas así, para que parezcan baulitos ya de más años. Aquí en ciertas partes, no es a todas, a ciertas partes donde le voy a dar el efecto envejecido para crear la ilusión óptica de que ya es un baúl de muchos más años. Así por todo el baúl, en ciertas partes, sobre todo en las esquinas, en los pegues. Entonces recordemos que para aplicar la técnica de pincel seco, entonces humedecemos un poquito el pincel en la pintura, descargamos un poco el tono y ahí sí pasamos a la superficie que queremos dar el efecto envejecido. Entonces, pasamos
y él va a quedar con una sombra, que es lo que queremos. Entonces, así le vamos a pasar por todo el baúl, por las partes donde ustedes quieran que se vea ese efecto de sombra. Aquí ya le he pasado el pincel seco con el tono negro, he oscurecido ciertas partes como sombreadas. Entonces ahora le voy a volver a pasar un poquito de pincel seco con el tono dorado. Entonces, que consiste en humedecer un poco el pincel, lo descargamos, porque no es pintar de dorado, sino tratar de dar una sombra con el dorado y destacar ciertas partes del baúl que me interesan que destacar con el dorado, y así sucesivamente hasta hacerle este proceso al baúl. Bueno, entonces es así como ha quedado el cofrecito. Le he aplicado dorado puro en ciertas partes como los esquineros, las patas del baúl, los adornos que coloqué aquí con papel periódico, y tener en cuenta de aplicarle la técnica de pincel seco o de pintarlo por todos lados. Por debajo debe quedar igual de pintado y por dentro también debe quedar pintado. Ahí se nota. Ya, entonces es así como quedaba nuestro proyecto. Gracias.